Bien, hablaremos hoy sobre el aprendizaje de la obediencia y la sumisión a la autoridad. En los años 70, Stanley Milgram realizó un experimento en el cual se midió cuáles eran las capacidades de los individuos a rehusarse a una orden que viniera de la autoridad cuando ya hubiesen aprendido a tener independencia en su autodeterminación. La presentación del estudio se decía era justificando el aprendizaje biológico y el desarrollo intelectual de las personas. Para ello se les hacía aprender un número de palabras a los que se sometían al experimento, y mientras ellos realizaban y se les hacía preguntas sobre esas palabras, se le iban imprimiendo aparentes torturas a una persona que no aprendía esas palabras. De tal forma que el individuo se daba cuenta que si preguntaba y el presunto individuo que debería responder no lo hacía, se le estaba infligiendo un sufrimiento. El experimento duró, se logró los resultados y al final se obtuvieron varias conclusiones importantes. Que hay una gran predisposición humana a obedecer las órdenes de la autoridad. En los años 90 y 2000 se hicieron nuevas pruebas y el 80% de las personas no deja de obedecer a la autoridad. Y entonces, aunque el experimento era similar, de todas formas, había solo un 20% de ellos que se rehusaba a seguir el experimento porque estaba sabiendo que había alguien que sufría por no responder las palabras debidas o no responder el orden de esas palabras. Justificándose en el concepto de deber, muchos también continuaron obedeciendo esas órdenes porque consideraban que su deber era llevar a término el experimento científico. Se logró también darse cuenta que el sentido moral, ese que se nos enseña como si fuera una conciencia de lo bueno y de lo bondadoso, ante la orden de la autoridad no resiste en muchos casos, y en este caso sería en el 80%, no resiste la orden que se da de cumplir el mandato. Por tanto, el mito de la moral introyectada es muy débil frente a las órdenes de la autoridad para muchas personas. Hay un elemento más, que quien obedece le da la potestad del mando a quien ordena y por tanto cree que no tiene ninguna responsabilidad. Proyecta en el otro la responsabilidad de los daños que se provoquen a las personas o en general a cualquier cosa. Además tenemos que parece que las órdenes de la autoridad tuvieran una fuerza más allá de nuestro control y efectivamente aparecen como tales y no se logra ser sí mismos, sino expresar la voluntad de quien manda. Además tenemos que una persona que aprende a obedecer no le es fácil volver a sí mismo, no le es fácil retomarse como sujeto autónomo, porque dependiendo su mundo biológico individual, posiblemente no pueda regresar a ser sí mismo, porque los condicionamientos hacia la obediencia lo pueden colapsar.
Y por último también está el rebelarse ante la autoridad, que más fácilmente alguien que quisiera rebelarse lo hace si hay otros consigo que apoyan la rebelión. De lo contrario, quizás solo no se atreva a esa rebelión. Por tanto, el concepto mismo de la obediencia viene reforzado con las jerarquías. La jerarquía del militar que tiene un día antes y llegó al ejército un día antes y que lo manda al que llega un día después. O el sujeto que tiene una posición de orden, aunque sea un bruto, él tiene capacidad de mando y decide, y el obediente debe obedecer aunque el mandato sea enteramente irracional. Esto pues son las consecuencias que tiene la educación para la obediencia y que hoy se han visto ya los efectos extraordinarios que tiene esa sumisión a la autoridad. No es fácil liberarse de ella y cualquier gente normal, en cualquier momento en el mundo europeo, principalmente donde se ha medido, solo el 20% tiene capacidad de rebelarse y de ser autoconsciente. Un elemento más que tenemos que aprender es que los mandamientos que se nos imponen como órdenes por la autoridad nos parecen lejanos y como imposibles de superar, como imposibles de no cumplir, de tal forma que nos vemos impelidos a realizarlo incluso contra nuestra voluntad. Esto, claro, es parte de ese repetir y repetir en la educación el cumplimiento del mandato, el cumplimiento de la voluntad del otro y de la lealtad que el que obedece deba tener con el otro. El mundo, tanto del otro como de su mandato, nos parecen inalcanzables e imposibles de decirles no.